Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro maestro, nuestro guía espiritual es el Moré Yohanan Besma, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, le dé salud. En este video vamos a hablar de la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas, conocido como la fiesta de las cabañas. Primero te voy a pedir que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, que le des un like, que dejes comentarios, que puedas también difundirlo, compartirlo con tus amigos, en las redes sociales, con tus familiares. De esta forma nos vas a estar ayudando también a compartir y a difundir la Torá y los 7 preceptos universales para todas las naciones. Festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas, como dijimos. Una de las festividades que más involucra a las naciones, que más vincula a los que no son judíos, a los noágidas. Hay muchas fiestas y siempre estamos viendo de qué forma el noágida, el no judío, se puede conectar a ellas. Como vimos, Rosh Hashanah era muy vinculante porque era el cumpleaños de la humanidad, el cumpleaños de la creación, de que Hashem hizo el primer hombre y todos venimos de ahí. Como contamos, ese día se juzga a todas las criaturas, entonces estamos involucrados. Y en esta festividad de Sukkot también estamos muy involucrados. Ahora vamos a ver esos puntos, donde el noágida se conecta. La festividad de Sukkot son 7 días, y en esos 7 días el judío tiene la orden de hacer que una azúcar. Una azúcar es una cabaña, representando las nubes de gloria que cubrían, que los guardó al pueblo de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Hablan de cabañas portátiles que ellos llevaban y que luego las armaban en el desierto, pero siempre la providencia divina estuvo guardándolos y cuidándolos. Eso es lo que representa la azúcar. La azúcar debe ser construida de 4 especies distintas de árboles. Solamente el techo, las paredes pueden ser otro material, pero el techo tiene que ser de estas 4 especies, que ahora también las vamos a ver. El judío tiene que habitar en estos 7 días en la azúcar, tiene que comer en la azúcar, tiene que dormir en la azúcar. Esto hace que se deje la comodidad de la casa. Y en la azúcar, si hace frío, no tenés calefacción como en la casa. Si hace calor, no vas a poder prender el aire acondicionado ni tampoco el ventilador. De eso se trata, de dejar la comodidad del mundo para tener una conexión con el bendito sea, con Dios. Y todos los días se hacen pedidos de salvación. Esos pedidos de salvación tienen que ver con qué, con el agua, con la lluvia. Y también es para todas las naciones. En esos pedidos especiales de salvación se pide por el agua, por la lluvia, para todas las naciones, para todos los humanos, para toda la humanidad, para todo el mundo. Y en Sukkot también se hacían ofrendas durante los 7 días de 70 bueyes. 70 bueyes, se sacrificaban 70 bueyes, también en representación de las 70 naciones originales. Estos bueyes se iban sacrificando todos los días, 13 bueyes el primer día, el segundo día 12 bueyes, el tercer día 11 bueyes, y así sucesivamente hasta llegar al número 70. 70 sacrificios para las naciones. Fíjense que el último día de Sukkot, que se llama Hoshana Rabbah, que se hacen súplicas, se pide por la lluvia para toda la humanidad, se juzga en el cielo a toda la humanidad, a todas las naciones, de la cantidad de lluvia que va a caer. Si va a ser menos, si va a ser normal, regular, o si va a haber abundante lluvia. Y esto, sin ninguna duda, tiene que ver con el bienestar y el sustento de las naciones. Fíjense que el agua es lo que hace que la tierra produzca, que produzca cereal, que produzca alimentos, los animales, todo depende del agua. Se determina aquí, para todo un año, el bienestar de todas las naciones. Entonces, si cae poca agua, hay sequía, se mueren los animales, las plantas no crecen, no hay prosperidad en la tierra. Si cae demasiada agua, se inundan los campos, también se mueren los animales ahogados, es perjudicial. Entonces, ¿qué se pide en este día de Sukkot? ¿Qué se pide en la festividad de Sukkot? Que la medida del agua que Hashem va a mandar, que Dios va a mandar, sea la medida justa, la que se precisa. Que Dios mande en una forma favorable. Eso es lo que se pide en Hoshana Rabbah. Y toda la festividad tiene que ver con el agua. Las 4 especies
que tiene que armar la azúcar el judío, tiene que ver con el agua. El etrog, que es como una fruta parecida al limón, pero es un poquito más grande, que es originaria en la tierra de Israel. Está la palmera, está también el sauce, que está a la orilla de los ríos, y también está el mirto, que es como una especie de arbusto. Y también estas 4 especies tienen que ver con el agua. Y seguimos avanzando en la festividad de Sukkot. Se hacía libación de agua. En otras festividades, si vemos en la Torá, se hace libación de vino. Pero en esta, en la de Sukkot, se hacía libación, se libaba agua. Esto se hacía en el templo, cuando estaba el templo de Jerusalén. Ahí en el templo se hacía la libación de agua. Algo muy interesante, que todos los ritos que se hacen en Sukkot se tienen que hacer con alegría. Con alegría. La Torá enfatiza esto de hacerlo con regocijo y con alegría. La Torá le enfatiza mucho en la festividad de Sukkot. Si bien hay que recordar y celebrar la fiesta con alegría, en Sukkot la Torá lo enfatiza mucho más fuerte. Esto lo vas a encontrar en el libro de Vaikra en la Torá. En el capítulo 23, versículo 40. Y os regocijaréis por 7 días ante vuestro Dios. Dicen los sabios que el que no vio una festividad de Sukkot en el templo de Jerusalén no conoce la verdadera alegría. Es una alegría extraordinaria. Los sacerdotes, los levitas no se querían perder un segundo. No dormían, querían estar los 7 días despiertos para no perderse nada. Los sabios hacían malabares, había música, había sonrisa, había alegría. Era algo extraordinario que se vivía ahí. Y el momento cumbre de más alegría de esos 7 días era cuando se libaba agua. Fíjese qué interesante. Cuando estaba la libación de agua, era el momento más cúlmine, más cumbre de toda la alegría que había en la festividad de Sukkot. Entonces acá tenemos una enseñanza. Nosotros tenemos que estar como alegres, siempre estar contentos. No que nos afecte lo que nos pasa. Si te está afectando algo que te pasa, si está afectando algo que te sucede o algo que te dijeron, algo que pasa, algo externo, está haciendo que el efecto. Vos sos el efecto de una causa. En cambio acá lo que viene a enseñarnos esta alegría que se vivía en Sukkot, y nosotros tenemos que estar siempre contentos, siempre alegres, y que vamos a ser la causa del efecto. La Kabbalah trae esto, que tenemos que ser nosotros la causa del efecto, que hacer que las cosas suceden, no que nos afecten las cosas que suceden. Al revés, es al revés, generar alegría. Hay sabios, hay grandes maestros, grandes rabinos que se ponían a jugar con los chicos, se ponían a jugar con los niños a la escondida porque eso les generaba alegría. Tenés que hacer cosas que te pongan alegre, que te pongan contento. ¿Para qué? Para que vos estés del lado de la causa y no del efecto. Por ejemplo, si estás triste, estás bajoneado, vas a buscar un empleo, nadie te va a querer tomar, estás con la cara larga, no te van a tomar en ningún empleo, va a ser difícil que te tomen. Eso es lo que vas a generar. Ahora, si estás positivo, si estás alegre, estás contento, vas a ir con otra energía. Mirá esta persona, qué buena onda que tiene, qué simpático, qué agradable, me gusta, te contrato. Es un ejemplo, así en todos los órdenes de la vida. No tenemos que ser la víctima de un sistema. Todo el mundo fue creado para el ser humano. Todo el mundo se creó y Dios hizo al hombre el último día para coronar la creación. Porque todo fue creado para el hombre, todo responde al hombre. O sea que todo está debajo tuyo, por eso vos sos la causa para generar el efecto. No sos preso de un sistema, no sos preso de un sistema. Y si el sistema, el mundo está mal, es porque el hombre está mal. Porque el hombre está mal, el sistema está mal, el mundo está mal. Ya cuando Adán transgredió, ¿qué pasó cuando bajó de nivel espiritual? También la tierra bajó de nivel espiritual. Dice ahí en el libro de Bereshit, él antes tenía en el Gan Eden todo servido, la comida salía sola y comía lo que él quería, no tenía que trabajar por la comida. Dios que le dijo, ahora vas a trabajar, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y dijo, la tierra va a producir cardos y espinas. O sea, por culpa del hombre, porque bajó de nivel también la tierra, empezó a producir cardos y espinas. Entonces, si el mundo está mal, es porque el hombre está mal. Si el hombre empieza a ponerse bien, y tenemos que empezar por casa, si nosotros nos ponemos bien y ponemos bien a nuestra familia, nos llenamos de alegría y de cosas positivas,
y hacemos acciones para que también el mundo cambie, vamos a estar siendo la causa para que el mundo también mejore. Entonces, si querés cambiar cualquier desafío que tengas, tenés que cargarte de alegría y lo vas a poder hacer. Si no tenés alegría, tenés que generarla. No tenés que esperar que suceda algo para ponerte alegre. Al revés, tenés que generarla de adentro para afuera. No viene de afuera para adentro, de adentro para afuera. Entonces debemos ser la causa y no ser el efecto. Hacer que las cosas que sucedan. Entonces Sukkot es alegría. Fíjese, todas las fiestas son llamadas ocasión de alegría. Pero Sukkot es definida como nuestro tiempo de alegría. Así definida, nuestro tiempo de alegría. Es el tiempo de alegrarse, de traer alegría, de generar alegría. Ahora, hay un montón de enseñanzas que se pueden sacar de Sukkot. Hay un montón de cosas que se pueden hablar de Sukkot. Vamos a leer en el libro de Zecarías, conocido como Zacarías, en el capítulo 14, versículo 16. Sucederá que todo el sobreviviente de todas las naciones que vendrán contra Jerusalén subirá cada año tras año a prosternarse al Rey, el Eterno de los ejércitos, y a festejar la festividad de las cabañas. Sucederá que a quien no subiere de las familias de la tierra a Jerusalén para prosternarse al Rey, el Eterno de los ejércitos, sobre ellos no habrá lluvia. Acá leemos en este versículo de las profecías de Zacarías en el Tanaj. Esto está en el Tanaj, en el libro de los profetas, que dice que en aquel tiempo todas las naciones van a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cabañas. Las fiestas de las cabañas son estas, el Sukkot, la fiesta de Sukkot. Van a tener que venir y prosternarse ante el Rey y traer sus ofrendas, traer también sus sacrificios en esta festividad. Ahí vemos la vinculación que tienen las naciones, y estas profecías son cuando ya esté Mashiach, cuando esté el templo. Antes va a haber una guerra y las naciones que estuvieron siempre contra Jerusalén serán castigadas, pero las naciones que cumplen con los 7 preceptos universales, los noáquidas que cumplen los 7 preceptos universales, ellos van a subir de año en año a prosternarse ante el Rey y van a traer sus sacrificios y van a traer su ofrenda en la festividad de las cabañas, en la festividad del Sukkot. Y dicen los sabios que entonces, ¿qué pasa? Los noágidas, las naciones también van a venir a celebrar Sukkot igual que nosotros, van a hacer todo igual que nosotros. No, las naciones van a coincidir, dicen los sabios, que van a venir a agradecer al Rey de año en año, y va a coincidir que esa fecha que viene va a ser en la festividad de Sukkot. Y no es casualidad, que estábamos diciendo, se pide bienestar, se pide abundancia, se pide prosperidad en estos días, la lluvia para todas las naciones, para todo el mundo. Ahí lo acabamos de leer. Las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas, que no va a haber para ellos, no va a haber lluvia, no va a haber prosperidad, no va a haber bienestar para esas naciones. Las naciones subirán para reconocer que hay un solo Dios. En el libro de Sefanía, conocido como Sofonías, capítulo 3, versículo 9, que habla que en aquel tiempo Dios va a devolver un lenguaje puro a todas las naciones para que todas les sirvan de común consentimiento. ¿Qué quiere decir un lenguaje puro? Algunos dicen que bueno, que todos vamos a hablar hebreo, que las naciones van a hablar todas un mismo idioma, el hebreo. Otros dicen no, esto quiere decir que todos vamos a entender. Cuando digamos Hashem, vamos a decir hay un solo Dios. Es Dios, no hay otros dioses, no hay idolatría. Todos tenemos un mismo lenguaje para servir a Dios de común consentimiento, todos unidos, todos juntos. Entonces, en esta festividad de Sukkot, con las ramas, con las 4 especies, con los aromas, con los pedidos de salvación por la lluvia, con este día que se hace un juicio para todas las naciones del agua que va a recibir la prosperidad y bienestar. Nosotros también los noágidas nos conectamos acá. También están los 70 bueyes que cuenta la Torá, que cada año se sacrificaban por las 70 naciones originarias. Y las profecías, como dicen que va a haber un lenguaje puro, que todas las naciones van a subir a la festividad de las cabañas, a prosternarse ante el Rey en la festividad del Sukkot. Y la alegría tiene que estar en nuestra vida, la alegría. No ser el efecto, ser la causa. Causar la alegría. Nosotros los noáquidas podemos hacer una cena festiva con familiares, estar contentos
y pedir por la prosperidad, pedir por la lluvia, pedir por el bienestar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra nación y de todo el mundo. Hasamea Sukkot para todos.